El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. El rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidos a estos rumores de la discordia, un programa para contextualizar las noticias de Jalisco. Pepe Toral. ¿Qué onda, Ángel Melgoza? ¿Cómo estamos? Pues ya finalizando, cerrando el mes de octubre. Por fin, ¿no? Se extendió mucho. No, y en Jalisco pasaron cosas tremendas, ¿no? Durante este mes, sobre todo de violencia. Muchos eventos. Luego tenemos memoria de corto plazo en esas situaciones, ¿no? Y ya pasan los meses y nadie recuerda que hubo balaceras en Andares y en Providencia y pues en fiestas de octubre, en todos lados. Pero aquí están estos rumores de la discordia, ¿no? Para recordarlo también. Eso esperamos, hacer memoria, aunque sea semanal. Cuarto programa, un mes. Pues esperemos que les esté gustando. Todavía seguimos ajustando cosas, ¿no? Viendo la posibilidad de traer más gente, que no nomás seamos nosotros dos hablando y desmenuzando las noticias. Pero bueno, nos sirve un montón cuando nos escriben y nos critican. Sí, además tenemos yo tengo esta idea de que hagamos un programa por ahí semanal con un invitado, veamos qué funciona, estamos todavía ajustando y hoy también tenemos esta meta de durar un poquito menos, ¿no? De hacer un programa más corto. Menos habladores, va a ser un poco difícil, pero... Yo te voy a ir también guiando un poco en eso. Bueno, Pepe, iniciemos con este tema que causó revuelo, el asalto en el campus de la UDG, en el CUCH de Campus Belénes. Una alumna de cuarto semestre de la licenciatura en Derecho fue asaltada a mano armada. Le robaron su celular, amenazándola con una pistola, y dicen por ahí en un comunicado que, bueno, en la nota, que debido a que no hubo resistencia, pues ella no resultó herida, pero esta persona, la obligó a acompañarla y salir del campus por puerta 6, que es además un campus donde tú das clases. Yo soy profe ahí, digamos que ya la posición, ¿no? del campus ahí en Periférico, aunque está junto a CUSEA, Periférico y Parres Arias, ¿no? En Periférico Norte, a la altura de Belénes. Así es. Pues el hecho de que esté junto a Periférico, no hay mucha vivienda en los alrededores, son empresas, industrias y pues instalaciones de la UDG, que son muy grandes, y sí hay tramos que tienen que cruzar estudiantes, docentes a pie, pues relativamente en soledad, pues, ¿no? O sea, no hay mucha gente que pueda ver y eso aprovechan para la delincuencia. Y está toda la situación polémica de si pedir credencial o no al ingresar a la UDG. Que dicen que es el único plantel sin filtros de seguridad por propias exigencias de un grupo estudiantil. Sí, o sea, en el CUCH hay grupos muy organizados, es el de Ciencias Sociales y Humanidades, y pues sí, grupos radicales, ¿no? Así con sentido social muy marcado, y pues con este discurso que yo en parte coincido de... Pues es un espacio público, hay bibliotecas públicas, no tienes por qué exigir que solo estudiantes puedan entrar, hay eventos públicos, en fin, ¿no? O sea, con esa idea como de que no, pues no limiten la entrada, que cualquier persona pueda entrar a disfrutar. Pero bueno, con la situación de violencia, de inseguridad, pues ocurren este tipo de cosas, ¿no? Oye, por ahí, ¿qué supiste tú? Porque en un primer momento entiendo que también se le achaca así como a una empresa de seguridad el tema. Y luego dicen, bueno, en el CUCH Belénes es el único lugar donde no hay seguridad, en parte por este grupo. Sí hay personal de seguridad privada, hasta donde entiendo es del Centurión, que es una empresa de seguridad privada de un expolítico, Servando Sepúlveda. Él fue comisario de Guadalajara con Aristóteles, siendo alcalde, y luego siendo gobernador. Él es secretario de movilidad un buen tiempo, no todo el sexenio, pero sí varios años. Y él tiene desde hace muchos años, por ahí en los años 90, estaba revisando, o 2007, no sé, pero sí, son ya más de 15 años de haber creado esta empresa Centurión. Y uno de sus principales clientes es la UDG. Sí hay personal de seguridad privada, no están armados, pues, ¿no? Uh-huh. Por lo menos ahí en el CUSH y, por ejemplo, en el Canal 44, que está ahí cerca y que también ahí trabajé, también había personal de esta empresa vigilando. Pero no están armados,
un tipo con una pistola, bueno, quizá podría inhibirle el que esté ahí personal de seguridad privada, pero tampoco es como que tengan algo con que toparle, ¿no? O sea, pues son vigilantes, no son policías. No, y también Está sería muy, complicado. muy alto riesgo, ¿no? En ponerse a hablar de balaceras ahora en un campus. Sí, O, no, sería tremendo, ¿no? Afortunadamente, pues la joven sale ilesa, digo, claro que causa un impacto muy fuerte en la vida de alguien un asalto como ese, ¿no? ¿Crees que vaya a haber ahí repercusiones adentro del campus con los estudiantes? Seguramente, o sea, seguramente sí se va a intentar ahora sí poner el filtro como en otras planteles en donde si no muestras tu credencial no puedes entrar, ¿no? Por ejemplo, en QC es hasta en automático, tiene estos torniquetes, Sí, pones claro. tu credencial y pasas. Más como las universidades privadas que hacen eso. Exacto. Y ya si no la traes, lo que sea, pues ya hablas con el guardia, que normalmente son de esa empresa Centurión. Contratan algunas otras, pero es como la más fuerte. Y pues ya, hay forma de que te dejen pasar y así. Pero pues algo se tendrá que hacer seguramente, quizás solo reactivo, que creo que es lo que luego pasa en la ciudad. Y que lo estamos viendo ahora con la situación de violencia, ¿no? Después de todas estas balaceras, ahora anuncian la nueva estrategia que son patrullajes entre distintas corporaciones. Pues entrémosle también ese tema, patrullajes mixtos, ¿no? Así es. Recordarán en febrero, en el caso este terrible de Lalito, quien no lo recuerde a inicios de año, es un niño, Eduardo Salomón, pues un adolescente de 16 años, que ingresa un comando armado a su casa en Tlajomulco. Estaba él solo con sus hermanos más pequeñitos. Les dice pues que se escondan. Aparentemente pues el grupo de la delincuencia organizada iba buscando a otra persona, se equivocan de casa. Él abre la puerta y se lo llevan. Dura varios días desaparecido y luego lo encuentran lamentablemente muerto al niño, ¿no? Lo asesinan. Pues causó un montón de impacto, de indignación, y la respuesta fue crear estas volantas que le llaman filtros o retenes, ¿no? ¿Cómo le ponían? Módulo seguro, una ciudad tranquila, una cosa así. Sí. Que pues básicamente se ponían ahí en periférico o en alguna avenida y retén y así al azar, ¿no? A ver, tú pásale, revisión completa a ti y a tu vehículo. ¿ Quiénes hacían esta revisión? Eran policías municipal, estatal y también tenían presencia de la Guardia Nacional. Quienes hacían como tal la revisión era policía municipal. Okay. Pero estaba ahí presente también la Policía del Estado y la Guardia Nacional porque pues se hizo como de forma conjunta. Pero son solo reacciones, ¿no? Es como ante el escándalo hay que salir con... Hacer algo, pues. Hacer algo, ¿no? Estábamos viendo en 5 meses de esos filtros, 8 pistolas pudieron asegurar, ¿no? ¿En cuántos meses? En 5. En 5 72 meses. Operativos y 8 pistolas. Y era el objetivo principal, ¿no? También recuperaron autos robados, cositas así, detenciones. Pero, digamos, el objetivo que era despistolizar, así lo anunciaron, ¿no? O sea, sacar armas de la que están en la calle, sacarlas, pues muy magro resultado, ¿no? 8 armas. Y pues ese tipo de patrullaje mixto también me parece que es simplemente como para hacer parecer que sí tenemos una estrategia, pero pues ya lo platicamos en otros, ¿no? O sea, es una situación bastante compleja. Sí, esta decisión de los patrullajes mixtos se da después de que la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad se reúne el pasado miércoles 26 de octubre y bueno, uno de los acuerdos es este patrullaje mixto entre Ejército, Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Vial, Fiscalía, Policía Metropolitana y comisarías de la zona metropolitana de Guadalajara. Sí, fue una propuesta del alcalde, de Pablo Lemus, ahí en esa reunión. Ya lo habían hecho me parece al inicio, no, debe de ser cuando ya comenzó la Guardia Nacional en 2019. Yo recuerdo que hacían le decían bases operativas mixtas, que básicamente van patrullando distintas corporaciones juntas. Pero que van ahí 3 camionetas. Ajá, 3 de cada una, un rollo así. Ayer principalmente en las mismas zonas, ¿verdad? De las balaceras. Bueno, decían como Puerta de Hierro y decían también por Miramar y también por Carretera Saltillo. A mí me contaban que los vieron ayer por Tlajomulco, en López Mateos. Ayer empezaron. Y ayer domingo. Y pues bueno, o sea, qué bueno que se coordinen las corporaciones y demás, pero creo que difícilmente esa puede ser una solución. Se necesitan soluciones más de fondo, bastante difíciles.
delincuencia infiltrada en la Fiscalía del Estado, en las corporaciones municipales, estatales, federales, inclusive hasta con el ejército y demás. Entonces, Oye, reconectando puntos, salió el alcalde Pablo Lemos a decir que el peritaje de la fotografía, del informe, de los Guacamaya Leaks, que pues no había, que no era el comisario de la policía, pero tampoco se ha dicho más de este policía infiltrado, el tapatío, o se están haciendo investigaciones. ¿Tú escuchaste algo sobre ello? no, algo de eso no, más bien sobre todo estos señalamientos al comisario de Guadalajara por la foto. Sí. ¿No? Que pues se ve un tipo ahí calvo como él. Sí, digo, la imagen no es para muy nada nítida, clara, ¿no? pero también se me hace como el peritaje que mandan a hacer con un perito externo, pues también dices, ay, tampoco se me hace como tan exhaustivo. O sea, de entrada, la foto que toman la sacan de un tuitazo, ¿no? O sea, ni siquiera es como de buena calidad. O sea, no hicieron, me parece, un esfuerzo por conseguir la imagen nítida, ¿no? Quién sabe por qué. Y no sé, las conclusiones de que no, pues es que la línea del pelo está aquí poquito más calvo acá, o sea, no sé, y que la nariz está más chueca, no sé, o sea, se me hacían como pues unos argumentos bastante débiles como para intentarlo deslindar. Oye, y raro que lo dejen, pues no, sí se me hace bastante raro. pero finalmente él estaba reunido y hay una persona que se supone que sigue infiltrado, que sigue siendo parte de la policía, ¿no? Eso es lo más delicado y o sea, también pues es muy extraño cómo si en este caso el ejército tiene esa información, qué hacer al respecto, pues, Sí, ¿no? en vez de hacer patrullajes mixtos, quizás pues aprovechar su información para ir directo a otros objetivos. Claro, ¿no? Complicado, es una situación muy complicada y lo decíamos, la verdad es que todas las corporaciones prácticamente tienen elementos infiltrados. Pepe, uniendo dos puntos, tanto del tema de los patrullajes mixtos como del asalto en el Cooks Campus Belénes, el tema de las cámaras de videovigilancia. El alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, anuncia este aumento de cámaras de videovigilancia, anuncia que comprarán algo así como 500 equipos y la misma UDG en su comunicado habla de que terminarán de instalar cámaras de vigilancia en todo el campus y que esta medida inició en enero y que llevan alrededor del 35% de avance. Pues pueden ser una muy buena herramienta. A mí me ha tocado ir al C4 de Tlajomulco, por ejemplo, y pues ahí te muestran cómo compran software para en automático ir detectando con las placas autos robados, por ejemplo, ¿no? Y se lanza la alerta y ya está como todo en automático. Entonces, si son cámaras de buena calidad y si tienen ese tipo de software que se compran y es como que para detectar en automático carros, hay algunos hasta como la cara, eso ya está un poquito más espeluznante, ¿no? Pero 4K. bueno, ajá. Pero, o sea, sí pueden servir, por supuesto. Y en este tipo de balaceras, o sea, si realmente hubiera un seguimiento, o sea, a través de la cámara se reporta la balacera, pues le va siguiendo literal en tiempo real a las camionetas cuando se escapan y así. O sea, se puede hacer, ¿no? O sea, claro que se puede hacer. ¿Por qué no pasa, no? ¿Quién sabe? O sea, Ese sigue siendo el tema. Sí, o sea, lo de los otates, por ejemplo, que también fue un escandalazo en la zona de Andares, que aparentemente privaron de la libertad a una persona. Oye, es que son tantos que la verdad ya ni me acuerdo. Es que son un montón de hechos de violencia, pues, ¿no? Se llevaron a una persona de los otates. De los otates, ahí igual en la zona de Plaza Andares, pero estuvo tremendo porque ahí hubo balacera, la gente, ya sabes, tirada abajo de las mesas ahí en el restaurante Los Otates, que es bastante popular. Uh-huh. Y fuimos a recorrer y había como 17 cámaras así nada más ahí, ¿no? Más todas las otras, ¿no? Y es como, ¿por qué no se siguió a ningún vehículo? ¿Por qué no hay ningún detenido? O sea, sale la Fiscalía del Estado a presentar avances y muestran puros videos de la gente que sube a redes sociales, ¿no? Entonces, como, pues si tus cámaras, ¿de qué sirvieron o qué? ¿No? Entonces es muy raro. La verdad es muy raro. Las puras cámaras no van a resolverlo. Claro que ayuda si se utilizan correctamente, si tienen buena calidad. Las primeras que pusieron allá en tiempo de Emilio González, cuando comenzaron este rollo, pues eran unas cámaras así, patito, que de verdad, o sea, eso y nada era lo mismo. De los pues, Sony ¿no? Ericsson, así de no se alcanzaba a leer nada, ¿no? Entonces, pues tiene que ser de buena calidad y utilizarse bien, pero por sí solo no va a ser la solución, ¿no? Ayuda, claro que ayuda. Vamos al siguiente tema, Pepe.
El nombramiento que se da en este comité de participación social es una noticia más bien a partir de las declaraciones de David Gómez Álvarez, que es parte de este comité, el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. Y yo te comentaba, me interesa más que por la declaración de David que se da el viernes 28 de octubre para hablar del Sistema Estatal Anticorrupción. ¿Qué ha pasado con ese sistema? ¿Está funcionando de alguna manera? ¿Tú qué has sabido reporteando sobre este tema? Y también sobre cómo funciona este Comité de Participación Social y si hay alguna, pues no sé si bandera roja o por así decirlo, de este nombramiento de Miguel Ángel Hernández Velázquez, que es lo que David Gómez Álvarez denunciaba, ¿no? Que era por razones políticas. Sí, hay mucha suspicacia. Este señor Miguel Ángel Hernández Velázquez, yo lo recuerdo como secretario ejecutivo del ITEI, del Instituto de Transparencia. Duró mucho tiempo. Es muy cercano a Cintia Patricia Cantero Pacheco, que era la presidenta del Instituto de Transparencia. Y bien que lo recuerdas porque tú estás todo el tiempo ahí también haciendo solicitudes, ¿no? Entonces, la presidenta del ITEI sale y se va de contralora al municipio de Guadalajara y él la sigue, ¿no? Y bueno, pues ahora entra en el CPS, ¿no? El Comité de Participación Social. Todo esto se crea en el marco de las reformas anticorrupción, que primero son federales y ya luego se bajan a nivel local. Y pues no ha dado, en mi punto de vista, muchos resultados, ¿no? Está desdibujado, ¿no? Básicamente, el sistema estatal anticorrupción son distintas dependencias que tienen algo que ver con corrupción, se reúnen en ese sistema y discuten qué se puede hacer y así. Pero, o sea, es bien raro porque, por ejemplo, puede ser que me falle la memoria, ¿no? Pero está la Contraloría del Estado, está el Instituto de Transparencia, está el Tribunal de Justicia Administrativa, la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Anticorrupción y creo que son nada más esas son esas las instituciones y está el CPS, el Comité de Participación Social, que es un ente aparte y que en teoría es ciudadano, como dice su participación social. Bueno, sí. En otras partes es participación ciudadana, ¿no? El símil, pero nacional, es participación ciudadana. Aquí es participación social, pero en teoría es el asiento de la ciudadanía de las organizaciones dentro de este sistema que es como coordinarse, ¿no? Entre las distintas instancias que tienen algo que ver con corrupción. Tiene poco peso, pero además se le creó de tal forma que tiene 5 integrantes, el CPS, que fueron siendo seleccionados de forma escalonada. Entonces, cada año sale uno y entra uno, sale uno y entra uno, ¿no? Digamos que no se cambian de golpe todos, sino se va como sustituyendo uno cada año. Entonces tienen plazos también ellos de 4 años. Tienen 5, si no me equivoco. Entonces, cada año van sustituyéndose. Y los últimos han sido funcionarios que entran al Comité de Participación Social y a mí sí se me hace ahí tremendo. Y ahí no hay regla de que no puedes estar fungiendo. Sí, pero parece no importar. Y de hecho hay un comité de selección que también son empresarios, son ciudadanos. Esa era la idea, que se reúnen, ven los perfiles y deciden quién es el nuevo integrante del CPS. Pero, por ejemplo, el penúltimo que entró, el Vicente Viveros, o sea, estaba cobrando en la Secretaría General de Gobierno como funcionario y literal, o sea, deja un puesto y agarra el otro, ¿no? O sea, no hubo ni siquiera ¿Tienen pago por esto? Sí, claro, les va bastante bien. Tienen el pago, si no me equivoco, de nivel como de un juez, así como lo tasaron, y son 80,000 pesos, una cosa así. La gente que está en el Comité de Participación Social. En el Comité de Participación Social. No, pues sí, vamos participando un poco más. Sí, es un puesto que ganas bien y que de alguna forma sí tienes posibilidad de incidir en estos temas. Que lo que pasa, bueno, empiezan a tomarlo, en este caso Movimiento Ciudadano, o sea, empieza a incidir políticamente para ir poniendo fichas ahí dentro y entonces tener como menos oposición. Como en la Comisión de Derechos Humanos. Como en la Comisión de Derechos Humanos, que ponen igual a una que era funcionaria, como intentaron en el ITEI, y ahorita el Instituto de Transparencia tiene 2 de 3 comisionados, justo sin presidente o presidenta. De hecho, iba a ser presidenta porque los otros 2 son hombres y por paridad. Paridad.
pero se quedó entrampado el asunto en el Congreso y justo advertían, pues quieren poner a alguien cercano, ¿no? O sea, este gobierno, en especial, ¿no? De Movimiento Ciudadano, pues intenta cooptar, ¿no? O sea, cualquier señal de oposición, de crítica, pues vamos a intervenir. Y se habla que para el nombramiento de Miguel Ángel Hernández Velázquez, el nuevo integrante, sí, el propio secretario general de gobierno, Enrique Ibarra, pues convocó a reuniones a los del comité de selección para presionar a que quedara él. Finalmente queda. No tenía malas calificaciones, pero no era el mejor evaluado. Que es lo que dice David. Entonces, pues hay muchas críticas, ¿no? Claro que también hay intereses ahí, ¿no? Oye, pero entonces ese ya es un tema. O sea, Movimiento Ciudadano poniendo un montón de funcionarios en puestos que se supone son ciudadanos, son independientes, exacto, pero inciden políticamente, sobre todo teniendo mayoría en el Congreso. Muchos de estos nombramientos se deciden en el Congreso y tienen posibilidad de imponer a quien quiera, ¿no? Y lo que pasa es que tampoco hay reacción ciudadana, oposición fuerte desde la sociedad civil, ¿no? Poco, como que son realmente. También institutos como que no sabemos ni muy bien qué hacen, ni suenan, entonces como que pues pasan por ahí un poco. Hay muchos que son especializados, ¿no? En estos temas de información, por ejemplo, la MEDI, ¿no? La Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Sí. Pero no tienen tanta fuerza. Digamos que tienen muchos años en el tema, es gente que sabe, hacen sus técnicos, posicionamientos y todo, pero tampoco tienen como tanta fuerza como para poder ser un contrapeso en sí mismo frente al poder que tiene pues, el gobierno, ¿no? Quizás alguien de los que sí tienen algo de fuerza por ahí es el Observatorio Legislativo del ITESO, que por muchos años ha sido, ¿no?, un organismo, no sé cómo llamarle, que ha levantado la voz en muchos casos, en muchos momentos. Sí, y luego tienen espacios, por ejemplo, cuando son los nombramientos, el Observatorio del ITESO, AMEDI, este tipo de organizaciones que trabajan sobre esos temas son luego quienes hacen las evaluaciones de los perfiles, ¿no? Por ejemplo, son quienes se encargan de organizar la aplicación del examen, las entrevistas y demás. Tienen todos los resultados, esos ya se los dan a los diputados y la idea es que el legislativo a partir de esa evaluación decida, ¿no?, quién es el mejor. Ya luego, pues lamentablemente ya se deciden con otros criterios, exacto, o parámetros. Exacto, eso en los nombramientos que tienen que ver con el Congreso. Aquí en este caso, pues es ese comité de selección comisión de selección, que pues sí es como empresarios, gente de la sociedad civil, pero que finalmente pues sí reciben presiones o y esa comisión, ¿no?, fue la que acabó decidiendo por Miguel Ángel en este caso. Sí, igual que por Vicente Viveros, que pues eran funcionarios y yo sí cuestiono mucho eso. El mismo, yo se lo he dicho, o sea, el mismo David Gómez Álvarez, o sea, él fue funcionario del gobierno del estado, fue el presidente del Instituto Electoral del Estado y bueno, pues tiene relación con un montón de políticos, ¿no? Y yo también lo he cuestionado. O sea, a ver, es que ese es un espacio que se expone ese ciudadano. No quiere decir siempre que se maneja también como con la bandera de ciudadano. Y de independiente, a pesar de que ha estado como y así, ¿no?, colaborando con estas glosas ciudadanas, ¿no? Que fue pues una de las cosas que más le lucieron en su momento. Sí, pero o sea, al final de cuentas tiene una relación muy cercana con funcionarios que finalmente te tocaría cuestionar, revisar por actos de corrupción. Claro. Entonces, por muy que digas yo soy muy independiente y no me va a temblar la mano y todo eso, bueno, pero o sea, tienes una relación muy clara. No hay más gente. Pues él se defiende que cuando estuvo en el Instituto Electoral Estatal, aunque tuviera amigos, hacía resoluciones en su contra y así, ¿no? Vicente Viveros por el estilo, ¿no? O sea, cuando lo cuestionábamos, cuando llegó, a mí nunca me ha temblado la mano. Yo cuando fui del ITEI, porque fui comisionado del ITEI, no me temblaba la mano y así, ¿no? Ok, pero a ver, si ya es muy claro que tienes relaciones que fueron tus patrones, ahora quienes vas a revisar de corrupción, que son tus compadres, que hay fotos en donde se reúnen y son muy amigos y lo que sea, pues a ver, no hay otros perfiles. O sea, tienen que ser funcionarios, exfuncionarios, gente que ya tiene relación con la clase política. ¿Y tú no que has estado ahí revisando? ¿Hay otros perfiles? ¿Hay perfiles que no tienen estos pasados tan dependientes de las instituciones públicas? Pues los otros que están, Jesús Ibarra es académico del ITESO. O sea, al final de cuentas van a tener algunos intereses, pues, ¿no? Ay, se me olvidó ahorita el nombre.
de la otra que es integrante del CPS ahorita y que ella es académica de la UDG. Uh-huh. No es como tal una figura como de grupo UDG, ¿no? Así como del círculo muy cercano a Raúl Padilla, sí, sino es más bien como una académica. De acuerdo. Yo creo que pues son quienes han estado por ahí con interés en participar. Hay poca gente, sí hay poca gente, pero sí creo que los perfiles, los últimos 3 que se han seleccionado para entrar en CPS, David Gómez Álvarez, Vicente Viveros y ahora Miguel Ángel, pues son claramente exfuncionarios o incluso que pasan de una quincena a otra de estar del lado de servicio público ahora a ciudadano, ¿no? Y a un ciudadano remunerado. Creo que sí va a ser difícil. Y el propio sistema en donde está el CPS, el sistema que coordina como a las dependencias anticorrupción, pues sí, también, o sea, creo que no ha servido porque la Contraloría, por ejemplo, del Estado hace una investigación, detecta irregularidades y si hay faltas administrativas graves, esas se las pasa al Tribunal de Justicia Administrativa para determinar qué sanción se va a aplicar o si se va a aplicar sanción. Y un montón ahí se han quedado. Y entonces es que ese tribunal también está quemadísimo, cuestionado, ¿no? Entonces es como... Entre ellos no se apoyan, no hay comunicación o incluso hay pues como que chocan, pues. Entonces creo que no ha funcionado muy bien. Es realmente un tema largo y que podríamos invitar a alguien también para tener un programa casi para hablar solo de eso, ¿no? Claro, y pues cuestionar qué se puede hacer, cómo mejorarlo. Sí, para cerrar este tema, bueno, Alberto Vallardo, que es titular del Observatorio Legislativo del ITESO, llamaba a que esta comisión seleccionadora pues aclarara la situación para alejar sospechas sobre la elección de Miguel Ángel Hernández Velázquez. Sí, yo he hablado con algunos de los integrantes y ellos aseguran, o sea, que sí, claro que hubo presión del gobierno, como siempre, o sea, se mueven. Como cabildeo. Ajá, pero que era el mejor perfil. Y a mí me dicen, ve los videos, fíjate en la sesión, es el mejor perfil de todos, ¿no? Lo que dice la evaluación es que no era como el cuarto más o menos. También había pocos perfiles, fueron como 10 que se postularon, pero bueno, creo que quizás sí le están viendo otras cosas, ¿no? El traje habla que muy llevaba, bonito, como acá, ¿no? Digo, o sea, los empresarios puede ser. Vamos con el siguiente tema. Pepe, justo estaba revisando como las notas de la semana y me llamó mucho la atención una nota del martes 25 de octubre de Rubí Bobadilla en El Informador. Esta nota la publican a eso de las 2 de la tarde y a esa hora del martes 25 de octubre en el área metropolitana de Guadalajara, en la zona metropolitana, se habían encontrado por lo menos 3 personas, 3 mujeres asesinadas. Una de ellas, la que venía, digamos, como principal en la nota, fue una mujer encontrada en Lomas de San Agustín, en el municipio de Tlajomulco, con quien decía pues esto, que se sumaban al menos 3 mujeres asesinadas. En Guadalajara se encontró otra mujer en una camioneta Nissan Rogue blanca en el cruce de Gobernador Curiel y la calle Academia, en la colonia El Manantial. Y en Zapopan fue hallada amordazada junto con un hombre sobre la carretera de Guadalajara a Saltillo, a la altura del kilómetro 19.5, una persona más, una mujer más. Agentes de la Unidad Especializada en Investigación de Feminicidios fueron a atender el caso en Tlajomulco y traía un dato que para mí resulta pues bastante escalofriante, por no decir, no sé, otra palabra, que de enero a septiembre de este año fueron asesinadas de manera violenta en Jalisco 152 mujeres. De enero a septiembre, 152 mujeres, de las cuales solo 22 fueron catalogadas para investigarse como feminicidio. En teoría, todas las muertes violentas de mujeres deben de investigarse conforme a un protocolo de feminicidio. Entonces, de entrada se presume que puede ser un feminicidio y se va investigando si sí hay, digamos, como razones de género. Entonces, pues... Delito de odio, que estaban en una relación de... En una relación, poder, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa en un feminicidio, no? Normalmente es una persona que la conoce, cercana, y que, pues, por intentarla controlar, las asesina, ¿no? O sea, es el control sobre la mujer. De acuerdo. Muchas veces, como una forma muy sencilla, ¿pero qué es un feminicidio? Bueno, o sea, si esa víctima mujer fuera un hombre y no hubiera ocurrido ese asesinato solo por ser hombre, entonces es un claro como feminicidio, por así decirlo, ¿no? No es esa la definición, pero es como una forma muy sencilla. Por ejemplo, cuando
un caso que acaban de detener al joven que la mató. Sí, allá fuera del Chay, en el caso de... Ese te ibas a referir, ¿verdad? No sé, ¿cuál dices tú? Una mujer que fue asesinada por este hombre que dice que esta mujer no había querido ser su pareja, ¿no? Exacto. O sea, le intenta ligar, que sea su novia, le dice que no, lo rechaza y frente a ese rechazo él la mata, ¿no? Entonces, pues a un hombre no lo hubiera matado porque no hubiera intentado tener una relación con el hombre. Si estamos hablando de un asalto y del Kush, ¿no? Y vamos a suponer, ojalá no, pero que el estudiante pone resistencia y el tipo de la pistola la mata. Bueno, es un asalto. Hubiera asaltado también a un hombre, digamos, ahí no hay como una razón de género muy clara, ¿no? Pero siempre hay esos matices, ¿no? Como que siempre también quizás fue más fácil para esta persona asaltar a una mujer, pero bueno. Sí. Fue claro. por un tema de... Uno es un tema de un asalto y el otro había una relación. Ni siquiera es una relación, pues es una cosa del hombre como que se crea un fanatismo o algo con esta mujer. Sí, intenta controlarla, ¿no? Y entonces si no eres para mí, no eres para nadie. O sea, finalmente es violencia machista. Poder. Ajá, violencia machista. Es violencia machista, el familiar que no le hace caso, que no te vistas así, que no sé cuánto y no me obedeces y llegas muy tarde a casa, que también ha pasado, ¿no? O sea, la familia que intenta controlar a la mujer y es esa violencia que va en aumento hasta que termina en un feminicidio. Entonces, no todos los asesinatos con violencia de mujeres son feminicidios, pero la realidad es que son cifras muy bajas. Y luego, o sea, hay como muestras claras de que era un feminicidio. Por ejemplo, al exhibir el cuerpo en la calle, ¿no? O sea, tirarlo en la calle, marcas que les hacen en el encontradas en la calle. Entonces es como también una señal, ¿no? Es un crimen de odio, no es un crimen, digamos, en donde solo la mato por algún objetivo, sino además marco ese como poder sobre su cuerpo con hacerle laceraciones, con arrojarla a la calle, con exhibirla, con dejarla ahí tirada. Y que luego no aparecen catalogadas como feminicidio, ¿no? Sí. Realmente es más trabajo para la fiscalía poder demostrar esta situación de género que estuvo involucrada. Entonces muchas veces el mismo agente del Ministerio Público prefiere procesarlo como un homicidio o cuando hay una relación que parricidio, por ejemplo, ¿no? Cuando hay una relación ya familiar entre víctima y victimario. Le es más fácil porque ahí solo tiene que comprobar pues, que fue el homicidio y si es parricidio, pues que hay una relación de parentesco. Pero no, digamos como que se ahorra todo el trabajo para demostrar que fue un crimen de odio, que hubo razones de género detrás. Por eso es tan baja la cifra. Yo pienso que por eso es tan baja y porque además mediáticamente le pega más al gobierno que suban los feminicidios. Entonces, o sea, pues ya también es eso, ¿no? Se acaba la relación y es menos del 15% del total de mujeres asesinadas los que se consideran feminicidios. Y por ejemplo, Guadalupe Ramos Ponce de CLADEM, del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. Te lo aprendiste todo. Sí, de tanto escribirlo. Pues ella refiere que en realidad la mayoría tienen elementos de género. La mayoría de los casos tendrían que ser feminicidio, digamos como haciendo un promedio, ¿no? Por lo menos más de la mitad. Incluso en este caso hipotético de un asalto a una mujer y tal, podría ser también por razones de género, claro. ¿No? Asaltar a una mujer en vez de asaltar a un hombre. Sí, claro. O alguna agresión sexual en medio del asalto, cosas así, pues, ¿no? Claro. Y pues la impunidad es un papel importantísimo, ¿no? ¿Cuántas personas luego quedan pues sin justicia, ¿no? Después de un homicidio, un feminicidio, un delito y no hay justicia, no hay personas que se hagan responsables y pues esa es como la bolita de nieve, ¿no? Entonces... Oye, con todo el tema también de las movilizaciones de las mujeres, a mí me ha llamado mucho la atención como que en mi círculo cercano de personas enterarme de casos de feminicidios que también las familiares pues ya como en una desesperanza total prefieren como no perseguir una causa legal como tal, ¿no? Pero, o sea, la cantidad de mujeres asesinadas por razones de género es altísima y también yo creo que muchísimos los hemos tenido muy cerca, pues. Sí. Pero nada más esto. En promedio, decía Rubí, en Jalisco una mujer es asesinada cada 42 horas. Tremendo. Tremendo. Y pocas acciones de política pública
o sea, para reeducarnos. O sea, el tema de la violencia machista. A mí se me hace bien interesante este violentómetro, en donde va como de lo que parece más normal y está más normalizado, micromachismos, hasta el feminicidio. Y literal ven aumento, ¿no? Como empieza, pues, con celos en la pareja. ¿Dónde se puede consultar ese, cómo le llaman? Ah, sí, violentómetro. Violentómetro, no lo conocí. Es bien interesante. Yo creo que eso tendría como que estar pegado en muchos lugares públicos. En las escuelas. Así, ¿no? O sea, y es como una alerta de cómo va aumentando ese intento de control del hombre, ¿no? Empieza con bromas así como hirientes, pero ay, es broma, ¿no? Sobre cómo te vistes, no sé qué, estereotipos de género, ya sabes, de ay, en lugar de trabajar, vete a la cocina, ese tipo de cosas. Y cómo ven aumento, ya un control, allá una cachetada, allá un jaloneo, y así ven aumento hasta la violencia física, la violación y finalmente el feminicidio. Y hay un montón de casos. Recordarán Vanessa Gaitán, esta mujer que le asesina a su expareja afuera de Casa Jalisco, y ella, si no me equivoco, eran 14 veces las que lo había denunciado por violencia. Entonces, así es, o sea, empieza primero en algo muy leve, pero luego va en aumento, ya llega la violencia física, muchas veces se separan, y esa separación en el macho es todavía más, te me está saliendo de mi control, ¿no? Entonces va en aumento hasta que finalmente las asesinan, y muchas sí piden ayuda, o sea, no solo en su familia y demás, sino ante las autoridades, y denuncian y no pasa nada, no les dan la protección que necesitan, hasta que finalmente pues resulta en este tipo de hechos tremendos y que marcan a toda la familia de esas mujeres. Que de hecho la mujer que fue hallada en esta camioneta Nissan en Guadalajara había tenido medidas de protección que apenas acababan de concluir el 8 de octubre y estaban a cargo de la comisaría de Tlaquepaque, porque ella vivía en el Cerro del Cuatro, en San Pedro Tlaquepaque. Había denunciado violencia de su agresor y se había abierto la carpeta de investigación 59060-2022. Es una muestra, ¿no? O sea, ya había antecedentes y no se hizo de parte del Estado lo suficiente para evitar, ¿no? Darle la protección necesaria. También hay veces que las medidas cautelares es lo que nos dicen, que son estas medidas que da la autoridad para, en lo que investigo, si sí es un delito o no, si eres víctima o no. En lo que se hace todo eso, mientras tanto te voy a dar una medida de protección, una medida cautelar para reducir el riesgo en caso de que sea real que tú estás siendo víctima de ese delito. Muchas veces son casi un trámite en automático, no hay un análisis de qué tanto riesgo hay, sino simplemente es como un machote que en todos los casos lo dicta, ¿no? Y básicamente es policía del municipio donde vive, estése al tanto de esta mujer, básicamente. Y pues ya. Hay una patrulla que va pasando de vez en cuando por su casa, o están estos pulsos de vida en algunos municipios, que son dispositivos que cargan ellas, inalámbricos, en donde pueden pedir ayuda inmediata a las autoridades. Por no decirle botón de pánico, que son como se conocen en otros casos. Exacto, ¿no? Es como un botón de pánico. Pero hay muchos casos en donde no son suficientes y son medidas cautelares que se dictan casi en automático, sin revisar el caso y decir, a ver, realmente ella necesita otro tipo de protección, no ese, ¿no? O se dictan y ya en automático tienen vigencia de 6 meses. Y a los 6 meses no hay una revisión oportuna para ver si las extendemos, si las aumentamos, o si realmente ya está fuera de peligro. Y mira, pues ahí hay un ejemplo muy claro. Y es otro tema que nos podría llevar un montón de tiempo y que habría que analizar un poco más a fondo también con alguna experta, ¿no? Sí, seguro. Este domingo, apenas ayer, 30 de octubre, también 2 mujeres se encontraron asesinadas a balazos en el municipio de Mazamitla en hechos distintos. Una mujer fue hallada en la calle Cofradía y una segunda en la carretera a Tuxcueca. Ambos casos, dice por ahí la nota, se investigan bajo el protocolo de feminicidio. Es su obligación investigarla bajo el protocolo. Ahora, que lo apliquen bien, correctamente, que se clasifiquen los casos bien, y más allá de la cifra, la clasificación, que claro que tiene importancia, pues que se dé con las personas responsables. En la mayoría de los casos, o casi en todos, cuando es un feminicidio, había una relación. Entonces, la víctima, su familia, seguramente sabe quién fue. Sí, seguro. No es tan no es tan complicado encontrarlo. No es una agresión al azar. Uh-huh. Pepe Toral, por ahí decías de esto del violentómetro y solo me quedo con una
una anécdota, una amiga tenía un misoginómetro. Entonces cuando hacíamos una broma o algo que rayaba en lo machista o que de plano era machista, nos decía que oye, acuérdate del misoginómetro, el misoginómetro. Entre broma y broma me parece que nos ayudaba a mí, y no sé con quién más lo hacía, a bajarle, a fijarnos en qué nos estábamos riendo, ¿sabes? Como en estos detalles que parecían, tú decías, muy banales, pero quizás es una buena forma, como una dinámica incluso entre amigas, amigos, para ir, pues fijándonos en qué estamos como, en qué nos estamos riendo, de qué estamos hablando, ¿no? Ser más cuidadosos. Claro, y más que cuidadosos, entender, o sea, la raíz de esa broma, por qué es machista y por qué estamos siendo machistas y por qué no está bien, ¿no? Yo pienso que la solución va por ahí. Y si las autoridades no están generando políticas públicas, pues desde la sociedad ir fomentando eso, pues, ¿no? La reflexión, en la educación, darles educación de género a las niñas, a los niños. Luego hay quien se escandaliza, a ver, ¿qué significa? Pues explicarles que las mujeres no son para estar en la casa, que si es tu novia tú no puedes controlarla, o sea, estos estereotipos de género en donde la mujer no tiene por qué cargar con el peso de los cuidados de la casa, del trabajo de aseo, no, tiene que ser algo compartido, colaborativo, digamos, es ir desmontando todo lo que nos enseñan para enseñarnos otro tipo de relaciones. Sí. Y practicarlas también, ¿no? Muchas veces el ejemplo enseña mucho más que cualquier clase de lección. Claro. Y a veces en la calle y tal, en las familias, no vemos todavía estos ejemplos. Entonces, mientras más los sigamos también nosotros poniendo en práctica, creo que va a ayudar a otras y a otros. Y es bien importante, o sea, remarcar que, porque luego se minimiza, pues, ¿no? Es como, ay, es una broma, eso no quiere decir que la voy a matar, ¿no? No, pero esa violencia que termina en el feminicidio está sentada en esas otras, un montón de violencias que parecen más inocentes, pero que finalmente es parte, pues, de una forma machista de pensar, de una sociedad machista, y que justifica. Claro. Justifica en algunas partes estaba como clasificado como, ya sabes, el crimen pasional, ¿no? O así se ve, ¿no? Como, ay, sí, tanta pasión y tanto amor que le tenía que la maté. Pues no, o sea, es una situación machista, no es de pasión. O un crimen de honor, ¿no? Porque mancilló mi honor porque me puso el cuerno. Bueno, o sea, eso es machista, tú no eres dueño de su cuerpo. Y que se justifica de alguna forma el que hizo para que la mataran. Cultural e institucionalmente a veces se justifican todo eso, ¿no? Con la misma policía, nos han dado casos, o sea, de que llega la mujer golpeada y todo, y cuando les están levantando la denuncia, como que bromeando, el agente de, pues, ¿qué le hizo, oiga, para que la golpearan así? O sea, bromas. Es que a través del humor se esconde muchísimo machismo, ¿no? Y ya ahí, o sea, ya se ve reflejada y la mujer, pues, también lo entiende de, pues no me creen, no están viendo que estoy realmente en peligro, no están tomando en serio mi denuncia y finalmente deriva en eso. No se les da la protección adecuada para evitar que siga. Pues hablando también de machismo, Checo Pérez, me acordé de su declaración de su pareja en aquel momento. Pero bueno, no, Checo Pérez este domingo 30 de octubre, bueno, quedó en tercer lugar en esta carrera, el Gran Premio de México. Y el martes 25 de octubre estuvo aquí en Guadalajara con esto que cerraron las calles ahí todo Vallarta para hacer una muestra, ¿no? Eso. Bueno, o sea, buena noticia que el deportista mexicano quede en el podio y que le esté yendo súper bien en lo que es lo suyo, ¿no? Ahí pues lo que es mucho de cuestionar es estos recursos públicos millonarios como si no hubiera grandes necesidades destinados en banalidades. Yo pienso que está cabrón. ¿Cuánto se gastó? ¿Tienes el dato? En el showroom, si no me equivoco, eran 26 millones, pero no todo lo puso el gobierno. Y había como 130,000 personas, ¿no? Algo así dijo. Sí. Poco menos de 150,000, que era lo que esperaba. Llegó menos gente de la que creían. Como 200 pesos por persona más o menos se gastaron. O sea, a ver, los apoyos para el deporte, para la cultura,
se tienen que dar, pero sobre todo para las manifestaciones que no tienen forma de financiamiento. Checo Pérez es súper famoso, o sea, fíjense en su casco, en su traje, No, o pues sea, está retacado de publicidad, no sí. necesita dinero público para hacer lo que quiera hacer, ¿no? O sea, y no, que pone el gobernador, estamos muy orgullosos porque Checo Pérez llegó al podio con Jalisco en su casco. Y ves la foto del casco, encuentra en dónde está Jalisco entre tanto letrero. Bueno, aquí abajito dice Jalisco, ¿no? O sea, ¿cuánta gente va a venir de turismo a Jalisco solo porque en una parte del casco está por ahí escondida la palabra Jalisco? O sea, es realmente ridículo, y lo que se gasta en millones por ese anuncito es un montón que serviría para muchísimas otras causas. Que quién sabe quién habrá visto ese pinche anuncio Claro, tan chiquito. claro, nadie, ¿no? Igual, o sea, el showroom, pues qué bueno, o sea, luego la gente se indigna por el tráfico y así. Yo creo que no es tampoco tan grave. Digo, se puede planear la logística para que afecte menos. Pero yo sí cuestiono, o sea, ¿por qué de verdad se necesita dinero público para hacer un evento con un personaje con tanta fama, con tanto impulso, y que hay un montón de empresas privadas que están dispuestas a ponerle por la publicidad que les va a dar? Yo digo que no, o sea, no tendría por qué poner ahí el gobierno ni un peso. Obviamente coordinarse para los cierres de las calles y que haya vigilancia y que haya ambulancias, digo, eso también los privados luego lo pagan, ¿no? El servicio de vigilancia, de emergencia y todo esto. Claro que se tendría que involucrar la autoridad en eso, pero no en poner dinero para un evento privado. Francamente, o sea, me parece indignante, porque hay otras necesidades muy importantes que se están dejando de lado. Y hay otras necesidades también informativas. Vamos con un seguimiento del caso de Guardia Nacional que disparó para dispersar esta manifestación en Ocotlán. Yo lo rescato porque por ahí el coordinador estratégico de seguridad de Jalisco, Ricardo Sánchez Berúben, decía, bueno, será la propia Guardia Nacional quien se tenga que investigar a sí misma, porque es un tema de nivel federal. Ya sabemos en qué va a terminar, ¿no? Pero, o sea, a mí lo que se me hace grave, ok, está perfecto que la Guardia Nacional, asuntos internos, indague a su propio personal. Pero a ver, se está hablando de que hubo personas lesionadas y el delito de lesiones existe en el Código del Estado, es un delito del fuero común, le toca a la Fiscalía del Estado investigar ese tema. ¿Por qué no hay carpeta de investigación en la Fiscalía? Porque incluso dijo que Fiscalía no abrió carpeta. No tiene carpeta, ¿no? Y hay dos, y el propio Ayuntamiento de Ocotlán los confirmó, nos mandó las fotografías, inclusive hay un video de uno de estos jóvenes lesionados, o sea, hay dos lesionados. Claro que la Fiscalía tiene que investigar. La propia autoridad municipal está advirtiendo que hubo detonaciones al aire y que por eso intervino. Policía municipal llegó al lugar. Entonces, claro que tiene razones la Fiscalía del Estado para investigar. Abrir. Eso es nota. Sí, claro, y no lo hicieron. Por lo menos el coordinador dice que él sabe que no y que espera que la Guardia Nacional haga esta investigación y que lo haga público. Amnistía Internacional también se pronunció, pues porque todas las autoridades exijan que se haga público qué fue lo que pasó ahí y las investigaciones que se hagan. Pero pues muy complicado que sea la misma autoridad juez y parte, claro, y confiar en que ya con ese único proceso que se dé al interior de la Guardia Nacional se va a esclarecer y sancionar si hubo una mala actuación. Pues no. O sea, no, francamente muy difícil. Hablábamos de este otro caso de la Guardia Nacional en Juanacatlán, en donde en una persecución disparan y muere una adolescente embarazada, 16 años. Entonces, claro que hay malas actuaciones de la Guardia Nacional que se tienen que revisar, y las autoridades no pueden deslindarse solo porque sea una corporación federal. O sea, delito es delito, homicidio es homicidio, lesiones es un delito y tienes que investigarlo porque es tu responsabilidad como investigadora, pues, ¿no? Procuración de justicia. En la agenda de la semana yo quiero resaltar un tema cultural. Uh-huh. Yo he estado trabajando ahora mucho más en este ámbito de la cultura, y el fin de semana pasado, el viernes, fui a una obra de teatro que se está presentando en el Teatro Experimental de Jalisco. Se llama El filósofo de Clara y es escrita por Juan Villoro. En parte eso a mí fue lo que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Quería verla, a pesar de que es una obra que entiendo que escribió hace aproximadamente 10 años, pero bueno, la están presentando, quedan 3 viernes más por si quieren darse una vuelta.
Y no voy a dar mi veredicto final, me gustó. Quizás es ya también un tema de que otras personas la vean, que tú la veas y que podamos comentarla. Es muy de monólogos, a pesar de que es como la situación en que dos viejos filósofos se encuentran y recuerdan, en parte, bueno, desde antes están recordando como toda su vida, tanto estudiantil, sus amores, desamores, sus venganzas, toda una vida así como de política en la academia. Está bastante interesante. Está gracioso. Pues hay que verla. ¿Qué? El filósofo de Clara. El filósofo de Clara. Yo, bueno, decir ¿Qué destacas que tú? el día de mañana, 1 de noviembre, se cumple un año ya sin el basurero Los Laureles, que era el más grande de Jalisco. Una montaña inmensa de basura que va a contaminar por décadas, que se manejó terriblemente mal por parte de la empresa CAPSA, la concesionaria de la basura de Guadalajara, y pues ha habido muy pocos avances en su cierre y restauración. Muy pocos avances a un año de eso, y yo creo que va a dar mucho de qué hablar. El cierre de ese basurero, mal planeado, mal ejecutado, generó otro montón de problemas en la ciudad, como Matatlán, que es un basurero que ya se había abandonado hace muchos años y que reactiva CAPSA, y sin ningún permiso, sin ninguna medida ambiental, y de los años en que estuvo operando ahora crecieron muchísimos fraccionamientos alrededor, entonces ahora genera todavía más problemas que cuando lo cerraron en su momento. ¿Está relacionado con el asesinato del activista? Sí. ¿Sí? Verónica Guerrero Vinuesa, que era una de las vecinas de ahí de la zona de Matatlán, allá por Coyula. Ella era la abogada, era de las más visibles, era la que llevaba los recursos legales. Comenzaron a amenazarla, comenzó a dejar de salir en medios, se hicieron algunas notitas de que estaban amenazando a los vecinos y finalmente a ella la asesinan, y eso hizo que durante muchos meses el movimiento vecinal pues se apagara. Claro está, la gente con miedo, sí. Pero es tanto el problema que no se ha solucionado que otra vez ya están como empezando a salir a las calles, exigir otra vez. ¿Vas a estar cubriendo algo de ese tema? O sea, sí, tengo información en la semana sobre el cierre de Laureles, sobre todo, pero digamos que ese cierre es súper mal hecho, que está muy bien que lo hayan cerrado, la verdad, pero no se hizo correctamente ni el cierre, ni ahorita se están haciendo acciones para restaurar Laureles, y ese tema mal resuelto sacó un montón de problemas más en otras partes de la ciudad. Allá en Tlajomulco también tiene su propio espacio de transferencia CAPSA, y es un cochinero de contaminación así tremendo, y pues es un tema ahí pendiente que por pensar en los negocios antes que en soluciones nos tiene con un problema, varios problemas bastante graves. Pues te vamos a estar leyendo y vamos a estar retomando seguramente esta noticia el próximo lunes. Simón. Gracias, Pepe. A ti, Ángel. Hasta luego, que tengan buena semana.